muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias a Ruth por la presentación y muchas gracias a todo el comité organizador, primero por pensar en nosotros y por pensar en los niños en este mes del corazón a Cruz Roja, ¿vale? Nosotros en este grupo vamos a hablar de enfermedad cardiovascular y mis compañeras van a hablar luego de los dos principales factores de riesgo, que son la obesidad y luego el sedentarismo con el deporte. Entonces, un poco yo voy a hacer la presentación y hablar qué es realmente la enfermedad cardiovascular en la infancia, ¿vale? Entonces, como concepto muy básico, el aparato cardiovascular se compone fundamentalmente de dos componentes, el corazón y luego todos los grandes vasos y pequeños vasos que van distribuyéndose a lo largo de todo el cuerpo. El corazón es una estructura muy compleja que puede tener enfermedades propias y que actualmente, y para simplificar, podemos dividir en una parte izquierda que forma en la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, que da sangre al cuerpo y a sí mismo, es decir, al propio corazón con las arterias coronarias, y a través de la arteria aorta da sangre al cerebro y a todo el cuerpo. Reparte el oxígeno, los nutrientes, el cuerpo lo utiliza, vuelve por las venas cavas hacia el corazón derecho llega por la arteria pulmonar a los pulmones, allí se oxigena la sangre y vuelve al ventrículo, a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Pues fijaros que con este esquema tan simple, pero que al mismo tiempo creo que hay que recordar para poder hablar de enfermedades cardíacas y cardiovasculares, sobre todo este complejo sistema es sobre el que asientan las enfermedades cardiovasculares. Por una parte, las enfermedades cardíacas y por otra parte, las enfermedades vasculares, fundamentalmente de las arterias coronarias en el adulto, como habéis estado viendo en todo el mes que estáis participando activamente en esta jornada. Y para poder ver esta compleja enfermedad, creía necesario recordaros el sistema cardiocirculatorio, ¿vale? Entonces, voy a hablar muy brevemente de las cardiopatías congénitas. Pensamos que las cardiopatías congénitas es la única enfermedad que pueden tener los niños del corazón y es una muy importante, pero no es así, no es la única, por supuesto. Y las cardiopatías congénitas son anomalías estructurales del corazón y de los grandes vasos. Se gestan, nunca mejor dicho, entre la tercera y la 10ª semana de gestación, es decir, cuando la gran parte de las mujeres todavía no saben siquiera que están embarazadas, es cuando el corazón se está formando y cuando ocurre algo que hace que el corazón no se forme bien. Pero en la gran mayoría de las ocasiones no se demuestra una causa específica por la que el corazón no se ha formado bien. Es verdad que están claramente demostradas causas genéticas. Hay muchos genes que si se alteran y desde la formación del niño puede predisponer a tener cardiopatías congénitas. Niños con síndrome de Down, la trisomía 13, 18, puede tener mucha asociación con enfermedades cardíacas, ¿vale? Pero no todos los niños que tienen una cardiopatía congénita tienen demostrado un problema en los genes. Por lo tanto, no es ni mucho menos la única causa. También están descritos factores ambientales en el feto. El ambiente es su madre. La genética la aporta el padre, pero el ambiente es su madre. Entonces, pues edades maternas muy avanzadas, tóxicos en la madre, fármacos en la madre, estados de malnutrición o de hipernutrición, de obesidad de la madre, también es un factor de riesgo importante para desarrollar cardiopatía, pero la gran mayoría de las veces se dice que es de origen multifactorial, es decir, que no sabemos por qué. Nacen niños con cardiopatías congénitas que no tienen ningún problema en los genes, que sus madres eran totalmente normales y que no ha habido ninguna alteración importante durante el embarazo, pero el niño nace con una cardiopatía congénita. ¿Qué es la verdad de lo que ocurre? Que la gran mayoría de las cardiopatías congénitas, o que hoy en día, gracias a los controles que se tienen durante el embarazo, las cardiopatías congénitas tienen un alto porcentaje de diagnóstico prenatal.
Esto nos ayuda fundamentalmente a dar una información diagnóstica y pronóstica muy precoz. Desde las 12 a las 16 semanas podemos tener establecido que el niño tiene una cardiopatía congénita y podemos darle a esa familia una información de qué cardiopatía va a tener y cuál va a ser su pronóstico y qué es lo que vamos a tener que hacer cuando el niño nazca. Y con eso se pueden tomar decisiones importantes. Es excepcional que una cardiopatía tenga tratamiento intrauterino, pero algunas muy excepcionales pueden beneficiarse de un diagnóstico muy precoz porque tengan algún tratamiento intrauterino, pero eso es excepcional. Y lo fundamental y lo que más nos ayuda la alta especialización y el diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas es que nazcan en centros especializados donde estén acostumbrados a tratar a este tipo de niños y donde se le pueda dar el mejor soporte para que nazcan y manejarlo en el periodo neonatal, que en ocasiones es un periodo crítico, ¿vale? Además, si no tenían un diagnóstico prenatal y la cardiopatía no era excesivamente grave, con la exploración completa que se hace el recién nacido en todas las maternidades, con unos protocolos bien establecidos de qué es lo que se debe mirar, con unas horas de vida que tienen que tener para que se produzcan unos cambios fisiológicos en la circulación del feto del embrión al niño. Por eso es importante que los niños se queden en un ambiente hospitalario las primeras 24 horas de vida y que puedan ser atendidos y explorados por un equipo que pueda diagnosticar una cardiopatía y fundamentalmente que pueda diagnosticar una cardiopatía congénita que sea de suficiente entidad como para que se pongan muy malitos. Entonces, con la exploración completa del recién nacido y con los protocolos que actualmente tenemos en todas las maternidades, se diagnostican muchas enfermedades congénitas. Además, los programas de salud infantil, la pediatría de atención primaria tiene un desarrollo y tiene un saber hacer las cosas muy importante y muchas revisiones, fundamentalmente en los primeros 2 años de la vida. Todos los que tenemos niños, hasta los propios pediatras, sabemos que tenemos que estar todo el día en el pediatra, ¿verdad? Nosotros, los pediatras también llevamos a nuestros niños al pediatra. Y pues con todo esto, revisiones del niño sano, coincidiendo con las vacunas, coincidiendo con las pautas que nos dan de alimentación, se pueden también sospechar y ver factores que pueda el niño tener una cardiopatía congénita. Y luego también deciros que el debut clínico de las cardiopatías congénitas, que son graves, es muy precoz. Normalmente ocurre en las primeras horas de vida y, por tanto, están en ambiente hospitalario. Estas cardiopatías congénitas que son graves y sobre las que hay que actuar de forma precoz, fundamentalmente lo que producen son cianosis, o se ponen los niños muy azulitos, o se ponen niños muy malitos, con signos de bajo gasto o con insuficiencia cardíaca franca. Son signos fácilmente reconocibles por pediatras que están acostumbrados a ver niños, y en las cardiopatías congénitas que son graves suelen debutar en la infancia precoz. Y luego también que las cardiopatías congénitas, que son muchas, que son asintomáticas, se suelen diagnosticar con todos estos programas que estamos viendo del niño sano y de verlo en la pediatría de atención primaria por signos y signos menos llamativos, pero se suelen diagnosticar mucho antes de precisar tratamiento y suelen ser derivados a centros especializados muy a tiempo. Hoy en día no es excepcional poder diagnosticar una cardiopatía congénita cuando ya no tenga solución, que quizá era un miedo que antes sí que existía, ¿no? Luego deciros también que las cardiopatías congénitas tienen una incidencia de 4 a 10 por 1000 recién nacidos, que parece una incidencia realmente alta, pero dentro de esa incidencia, la mayor parte de ellas, hasta el 90%, son cardiopatías congénitas que con un tratamiento percutáneo, es decir, por cateterismo o quirúrgico, logran una corrección completa a dejar a ese corazón en parte izquierda y parte derecha, y aorta y cava y arterias pulmonares, a dejar a una circulación normal, con buen pronóstico. El 90% de esa de 4 a 10 por 1000 recién nacidos, ¿vale?
no voy a hablaros, por supuesto, de todas las cardiopatías congénitas, pero solo porque os hagáis una idea, las cardiopatías congénitas que tienen corrección biventricular, es decir, que dejamos después un corazón normal y una circulación normal, son todas estas que veis, la CIA, la CIV, el ductus, canal, coartación, traspo, drenajes venosos, faló, doble salida, estenosis aórtica, estenosis pulmonares, ventana, interrupción de arco, anomalías coronarias, drenaje. Fijaros todo el tipo de cardiopatías congénitas, que son algunas de ellas simples, otras de ellas más complejas, y no he puesto todas las que existen. Dentro de esas hay variantes con vasos en traspo, sin vasos en traspo, asociadas una a otra. Son muy complejas de diagnosticar y en el manejo, pero la gran mayoría tienen una corrección biventricular. Dejamos un corazón reparado, con parches, con suturas, pero normal, y una circulación normal. Si es verdad que hoy hay algunas de ellas que de donde no hay no podemos sacar, es decir, que tienen pero no hay actualmente prácticamente ninguna cardiopatía que nazcan los niños y digamos no podemos hacer nada por ellos. Por todos los niños vamos dándoles soluciones correctivas o paliativas. Ahí está este grupo de cardiopatías que no conseguimos dejar una circulación biventricular, pero nos inventamos una circulación univentricular para que el niño pueda llevar una vida relativamente normal. Entonces, como vemos, para que todo esto, para dejar un corazón reparado, pero con una circulación biventricular, no es fácil. Necesitamos fundamentalmente a la pediatría de atención primaria, que reconozca esos niños que puedan tener una cardiopatía que tengamos que reparar. Necesitamos cardiología pediátrica, unidades neonatales especializadas en cardiopatías congénitas, unidades de cuidado intensivo, los anestesistas de cardiopatía, la hemodinámica, cateterismos que pueden resolver muchas de ellas, enfermería, por supuesto cirugía cardiovascular, los perfusionistas, la psicología, la fisioterapia, y podría poner más y más gente, equipos altamente especializados para lograr que eso que os he contado, el que el 90% tengan un buen pronóstico, aunque sean corazones reparados, sea hoy por hoy en la España del 2018, o sea, no hace falta irse a Texas o a la España del 2018 para que el 90% de los corazones estén reparados y tengan un pronóstico bueno. Como veis, esto nos lo regalaron el día de las cardiopatías congénitas, una tarta, buen aspecto, ¿verdad? A pesar de que tenga una esternotomía y sus tiritas, pueden tener un buen pronóstico, ¿vale? Y entonces, digamos que las cardiopatías, ahí un niño que ha nacido con una cardiopatía congénita puede tener un cierto factor de riesgo cardiovascular, porque tiene suturas, tiene parches, pero ¿creéis que es la causa de estos titulares que hoy por hoy siguen habiendo, que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en España? Evidente que no, ¿no? O sea, esto sigue año tras año siendo titulares y cada vez que salen las estadísticas ocurre, ¿no?, que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, enfermedades del sistema circulatorio. Pues ¿por qué, no? Pues evidentemente por las cardiopatías congénitas no es, ¿vale? Pues por factores de riesgo, que no me voy a meter porque ahora vamos a hablar ampliamente de ellos con la doctora Gil, la obesidad, ¿vale? La obesidad y la mala dieta. El sedentarismo, estos niños que están viendo todo tiempo de pantalla, ¿no? Televisión, iPad, consola, el sedentarismo. El tabaquismo, activo cuando están embarazadas o pasivo, es un factor de riesgo cardiovascular ampliamente demostrado y que evidentemente hay muchas políticas que están intentando evitar el tabaquismo pasivo, pero el que un niño esté expuesto al tabaco desde la infancia pues también es un factor de riesgo importante. La hipertensión arterial muy relacionada pues con los factores de la dieta y del sedentarismo. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular ampliamente descrito y que hoy por hoy
sigue siendo. Y la aterosclerosis a nivel de todos los vasos, ¿no? Se habla mucho de la aterosclerosis coronaria, de que son las que producen los infartos y demás, pero también muy importante de la enfermedad, porque es que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, pero es que la siguiente son los ictus. Entonces, también ahí tiene un gran factor de riesgo la dieta y la aterosclerosis. ¿Y por qué estamos hablando de esto en niños, no? Pues porque los factores de riesgo cardiovascular son tiempo de exposición dependiente. Si un niño es obeso desde los 6 años hasta los 60, pues fijaros la cantidad de años que es obeso, ¿no? Si está hipertenso durante mucho tiempo, si está sedentario durante mucho tiempo, los factores de riesgo son tiempo de exposición dependiente. Mientras más tiempo estés expuesto al factor de riesgo, más riesgo vas a tener. Mientras más bolitas tires, más te va a tocar, ¿vale? Y lo fundamental, y el que se pueden prevenir y se pueden tratar desde la infancia. De hecho, es la oportunidad que tenemos, tratar a los niños de eso, de evitarle el sedentarismo, de evitar la obesidad y de evitar la hipertensión. Por tanto, ideas para llevar a casa por mi parte, pues que las cardiopatías congénitas en general se diagnostican a tiempo, que la población general no tiene que estar atemorizada por las cardiopatías congénitas, ¿no? Se diagnostican y hoy por hoy tienen tratamiento. Es verdad que hay algunas con peor pronóstico y otras con mejor, pero estamos luchando en ello a diario, un equipo importante aquí y en otros muchos sitios, por supuesto. Por eso, gracias a los avances en el diagnóstico, en el tratamiento, la mayoría tienen buen pronóstico, aunque todavía nos falta mucho por trabajar en ello, ¿vale? Es desde la primera infancia cuando deben evitarse los factores de riesgo cardiovascular. Y luego una idea que ya ha comentado Ruth, ¿no? Los niños hacen lo que ven. Ser un buen ejemplo de hábitos de vida saludable es lo único que puede evitar que desarrollen estos hábitos en la infancia. Yo no puedo decirle a mi hijo que no coma chuchería, hamburguesa y pizza y luego estar yo comiendo lo mismo, o decirle que haga mucho ejercicio, que corra y que juegue, y mientras él está jugando, tú estar en el parque con el móvil, pues sacar las bicicletas, los patines, volver nosotros los que estamos criando también a esa infancia que también nos va a repercutir y servir a nosotros mismos, ¿no? Los niños hacen lo que ven y todos lo sabéis, no hace falta que yo venga aquí a decirlo. Y nada más, muchas gracias.